Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde vamos a hablar de la meditación. Es un gusto para nosotras estar aquí, acompañarles en este camino, compartir con todos lo que ha sido nuestra experiencia y lo que sigue siendo nuestra experiencia en este maravilloso momento y en ese maravilloso encuentro con la meditación. Para quien no me conoce, mi nombre es Natalie Marulanda. Me dedico al campo del área complementaria de la salud. Soy médica y ese proceso de acompañamiento y encontrar en la meditación una herramienta, una preciosa forma terapéutica de acompañamiento, hace que cada vez más estemos en el estudio de ella. Así que muy bienvenido. Sigue María Victoria, por favor. Sí, bienvenidos. Yo soy María Victoria Martino. A ver, mi vida se ha dedicado a la ciencia. Soy licenciada en farmacia. Después hice la especialidad en microbiología clínica y bueno, ya ha sido mi campo laboral. Pero bueno, aparte de la ciencia, también, como todo el mundo, tenemos un llamado a, a- a una vertiente más humanista. Entonces, bueno, empecé un poco metiéndome en el mundo del crecimiento personal. Y llevo ya unos cuantos años ahí practicando, investigando y estudiando y formándome. Entonces, bueno, me he formado en varias cosas, pero así que con relación a la meditación, em, quería contaros que tengo, bueno, un titulito que me habilita como instructora de meditación y mindfulness. También hice un curso de terapia transpersonal, de terapia integral, es transpersonal. Os lo comento aquí, aunque sea de terapia, porque la terapia transpersonal tiene muchísimo que ver con la meditación. O sea, una cosa va ligada a la otra. Y algún cursillo más por ahí en neurociencia y en algunas otras terapias. Y eso es lo que voy a intentar bloquearos. Continúa. Muy bien. Antes de iniciar este conversatorio, vamos a hacer una pequeña relajación. Eh, es interesante ver las diferencias entre una relajación y una meditación. Vamos a ver adelante cómo la meditación no es una relajación como tal. Sin embargo, tiene un aspecto en el cual, pues, de alguna forma vamos a generar una relajación en el sistema y en el cuerpo físico. Así que la invitación, vamos a tratar de ir soltando un poco todas esas tensiones, esas expectativas, eso que a veces nosotros nos creamos. Y bueno, para ello vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir contrayendo y relajando el cuerpo, de forma que vamos a buscar que éste se vaya relajando y se vaya soltando para comenzar este conversatorio. Así que vamos a hacer una respiración profunda. Sueltas el aire. Si quieres estar con tus ojos cerrados, tus ojos entornados, tus ojos abiertos, está bien. Lo que tú prefieras está bien para ti. Y vamos a concentrarnos en nuestros pies. Vamos a hacer una contracción de los pies. Contrae los pies, contrae, 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 contrae. Suelta. Muy bien, ahora concéntrate en tus piernas, todas tus piernas, pantorrillas, tus muslos, tus pies. Vas a contraer, 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 contrae, 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 fuerza, contrae, 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 suelta. Muy bien. Vamos ahora a ir a la pelvis, a tus glúteos, tu periné. Vamos a hacer una contracción. Contrae, contrae tus glúteos, contrae, 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 suelta. Muy bien. Respira profundo. Vamos ahora hacia el abdomen, vamos a hacer una contracción abdominal, contrae, 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 mete la tripita, mete, 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 suelta. Muy bien, respira profundo, sueltas y ahora vamos a contraer el pecho.
Contraes, contraes, contraes tus músculos, tus pectorales, suelta y suelta. Muy bien. Ahora las manos, vamos a ir hacia las manos, los deditos de las manos, contraes tus manos como si apretaras el puño, aprieta, 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 suelta. Ahora vamos a contraer los brazos, esos bíceps, tríceps, como si hiciéramos pesas, respira profundo, contraes, contrae los brazos, contrae, 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 suelta. Muy bien. Vamos ahora a ir hacia los hombros. Vamos a hacer una contracción de hombros, respira profundo, aprieta hombros, súbelos, 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 aprieta, aprieta, suelta. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia el cuello, la mandíbula. Vamos a hacer como si estuviéramos mordiendo fuerte. Tomas aire profundo, muerde, suelta. Ahora vamos a la cara. Vamos a contraer la cara, hacemos una mueca, cerramos fuerte los ojos, aprieta, 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 suelta. Eso es. Y ahora vamos a hacer una contracción general de todo tu cuerpo. Respira profundo y apriétalo fuerte, 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 fuerte. Suelta. Eso es. Una última vez. Vamos a respirar profundo. Respira, respira. Y contrae, 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 contrae. Suelta. Muy bien. Y ahora permítete desde la cabeza. Inhalas calma. Exhalas todo aquello que necesites soltar, mueves tu cuello, tus hombros. Inhala paz, exhala, exhala por todo tu cuerpo hacia las plantas de los pies, todo aquello que necesites soltar, las cargas, tus preocupaciones, tus miedos. Respira, mueves el cuello, mueves los hombros, respira, inhalas, inhalas tranquilidad y exhala. Suelta, relaja y poco a poco vamos regresando a tu momento presente, a tu aquí y ahora. Cuando estés lista, listo, abres tus ojos si habías cerrado tus ojitos. Muy bien. Sigue María Victoria, por favor. Pues venga, hablemos de meditación. La meditación, que es una práctica milenaria, pero que hoy está en plena vigencia, porque aparte de sus connotaciones trascendentales, pues se ha encontrado que es muy útil en nuestra vida moderna. Tiene muchos beneficios para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Vamos a ver en la Ahí, primera diapositiva. ahí está. Ujú. Y, como os comentaba, es una técnica que se ha practicado a lo largo de la historia en todas las culturas. Normalmente ha estado asociada a temas relacionados con la religión, con la necesidad, con el impulso de trascendencia que tenemos los humanos. Pero no solo es una cultura milenaria que podemos tener idea que ocurrió hace muchos años, sino que ha llegado hasta nuestros días. Nunca dejó de existir. Siempre, en todo momento, hubo gente en el mundo practicando técnicas de meditación. Pero parece ser que ahora ha vuelto a tomar muchísimo impulso y casi, casi que nos parece que está de moda, que es una moda. Pásame a la siguiente, la siguiente. Ahí. Vale. Pues como os decía, ahora está de moda. En todos los sitios se habla de meditación. Pero, ¿qué pasa? Que no, que es una práctica con muchísima soledad, tiene muchísimos años de antigüedad. Las primeras referencias que tenemos escritas de la meditación se remontan hasta la India védica, hace unos 1500 años antes de Cristo, aunque se cree que esta práctica se lleva practicando desde 5000 años antes de Cristo, que ya se practicaba. Buda
que es quizás uno de los mayores impulsores, enfatizó mucho en esta práctica como la importancia que tenía la atención plena que se hizo Sati en India para superar el sufrimiento. Y después sabemos que es algo que ha estado presente en casi todas las religiones y culturas asiáticas, como puede ser el taoísmo y el zen. Pero luego también la podemos encontrar un poquito más adelante, en nuestras culturas occidentales, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como en el islam, se practican se han practicado sobre todo distintas clases de meditación, como la contemplación de nuestros místicos, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, o la contemplación que hacen de los nombres sagrados en la cábala judía, bueno, en muchísimas culturas que ya son más occidentales y más próximas a nosotros, también encontramos prácticas meditativas. Pero esta práctica ha resurgido muchísimo en el siglo XX, sobre todo porque a partir de la revolución industrial, nuestra forma de vida cambió, cada vez nos estamos más ligados a la productividad, al ajetreo, a una vida moderna que está llena de ruido, de estrés. Y entonces empieza a tener sentido encontrar una forma de combatir toda esta sintomatología que nos aleja de nuestro bienestar. Os resalto aquí un hito importante que tuvo lugar en 1970, que es que el señor John Kabat-Zinn crea un método que se llama MBSR, son las siglas en inglés, que es una técnica que él propone para reducir el estrés. Él estudió con los monjes budistas y lo que hizo es traerse los elementos de la meditación y creó la técnica del mindfulness y además lo desligó de todo lo que fuera un contexto religioso. Si me puedes pasar lo siguiente. Y así hemos llegado hasta nuestro siglo, hasta el siglo XXI, donde que la meditación ahora sí que tiene una plena vigencia, ya desligada, entre paréntesis, de la religión, aunque sí que sigue ligada a la trascendencia. Y tiene mucho sentido porque encaja en nuestra vida actual como un antídoto para el estrés y para todo ese ruido mental en el que nos vivimos, en el ajedrez que vivimos, y como una práctica que es muy eficaz para aumentar nuestro bienestar. También nos puede ayudar para llenar ese vacío existencial que nos deja el estar haciendo constantemente, el no parar con nosotros mismos. Y algo que también ha tenido importancia para que esté esta técnica muy vigente en el siglo XXI es que la ciencia ha comenzado a investigar tanto la fisiología de la meditación como los beneficios que trae la meditación. Entonces, en nuestro mundo, el que es un mundo muy influenciado por la ciencia, esto le ha dado un impulso importante. Y también os destacaría que ahora ya con la globalización, pues es muchísimo más fácil que estas técnicas que antes estaban, digamos, cerradas en los monasterios, ahora son accesibles para todo el mundo en cualquier sitio, en cualquier lugar, sin necesidad de nada más que de nosotros mismos. Pásame a la siguiente. Bueno, la meditación la vamos a ver como un viaje hasta la mente, como una práctica para entrenar la atención y la conciencia. Vamos a ver, definir la meditación es algo difícil. Vais a saber lo que es meditación según se va practicando. Pero para acercarnos un poquito a ella, pues os he dejado aquí algunas definiciones de alguno de este concepto.
que nos han dejado algunos personajes ilustres de nuestra cultura occidental moderna, como pueden ser William James, que nos recuerda que la atención es la capacidad de tomar posesión de nuestra mente, o del propio Kabat-Zinn, que dice que meditar es la conciencia que surge al prestar atención intencionalmente al momento presente y sin juzgar. O, como nos lo define Ken Wilber, este famoso filósofo y psicólogo norteamericano, que nos habla de que la meditación es una herramienta para la transformación de la conciencia que implica trascender desde la mente inferior para acceder a estados de conocimiento más elevados. Una pequeña versión. Pasa. Vale, y aquí contaros que la meditación, como es una práctica mental, va a ser una práctica integral, porque la mente no solo está en el cerebro. Sabemos que el cerebro quizás sea el capitán general, el que está al mando de la mente, que es el órgano principal, pero no podemos olvidar que el cerebro está continuamente comunicándose con todo el resto del cuerpo, que el cerebro manda señales a todo nuestro cuerpo. Y también la recibe porque el cerebro siempre sabe en cualquier momento lo que está ocurriendo en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cómo es nuestra postura, cómo están nuestros órganos, cómo están todos nuestros sistemas, nuestro sistema digestivo y también nuestro sistema inmune y hormonal, etcétera, etcétera. Voy a contaros aquí ahora un poquito las conexiones más conocidas, que quizás son las más estudiadas y las que conocemos todos, que son las conexiones con el corazón, con el intestino y con la respiración. Así que si me pasas a la siguiente, pasamos a la siguiente. A ver, el corazón, ese órgano tan importante. Bueno, pues sabemos todos que él está dotado de su propio sistema nervioso. Tiene, entre las células del corazón, se han contado como 40.000 neuronas. O sea que él tiene su propio sistema nervioso. Se está conectando directamente con el cerebro y enviándole a su vez información al cerebro. La información se la envía al cerebro a través del sistema nervioso autónomo, también produciendo neurotransmisores y también a través de los impulsos electromagnéticos, esos impulsos que genera el corazón, que podemos ver en el electrocardiograma, cada vez que late, cada vez que se produce una sístole y una diástole. Y hay una frase muy bonita que dice que el cerebro escucha el corazón. Pasamos, el siguiente gran bloque sería el intestino. El intestino también tiene su propio sistema nervioso, que se llama sistema nervioso entérico, que le va a ayudar, o sea, le va a ayudar a hacer sus propias funciones de digestión. Creo que cuentan con 100.000 millones de neuronas. O sea que es una carga importante de células nerviosas. Y se va a comunicar con el cerebro, sobre todo a través del nervio vago. Pero además en el intestino tenemos que destacar otra parte importante, que es la microbiota intestinal. Esos billones de microorganismos que habitan dentro de nuestro intestino son muy importantes para nuestra salud y que, entre otras cosas, producen muchas sustancias que van a influir directamente en el funcionamiento del cerebro. Y os he puesto aquí un ejemplo, que es que el 90% de la serotonina, un importante neurotransmisor,
de toda la que tenemos en el cuerpo la ha producido la microbiota. ¿Me pasas al siguiente? Y por supuesto, el sistema respiratorio, que va a ser importantísimo en meditación. Va a ser importantísimo porque la respiración tiene una propiedad muy importante que es involuntario, respiramos sin darnos cuenta, sin quererlo, pero también hay un momento en que podemos poner parte de nuestra voluntad en respirar, lo cual nos conecta muchísimo nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Aparte, que el ritmo respiratorio que tenemos está muy ligado a la actividad del cerebro, en partes tan importantes como pueden ser la memoria y sobre todo la atención, que se han visto que son mucho más agudas en el momento de la inspiración. También porque la respiración, si se hace de una forma rítmica, equilibra mucho la producción de neurotransmisores. Y otro punto importante, porque una respiración completa pues va a cantidad suficiente de oxígeno para que nuestro cerebro esté perfectamente oxigenado y pueda desarrollarse de una manera óptima, funcionar perfectamente. Bueno, esto ya lo veremos más en profundidad. Pero deciros que la respiración es una potente herramienta para conseguir el bienestar mental y emocional. Y no me resisto aquí deciros una frase de Norbert Castellanos, supongo que la conocéis, que dice, hablando así de las conexiones cuerpo-mente, ella dice, el corazón percibe, el intestino siente y el cerebro interpreta. Sigue, Natalie. Muy bien. Entonces, en esta introducción a lo que puede ser la meditación, como nos decía María Victoria, esa mente, esas funciones de la mente y cómo va a influir la meditación en ella, nos hace reflexionar acerca de la importancia de incluir la meditación en nuestro día a día. Y ya lo veremos más adelante y será nuestra, digamos, nuestra intención en la realización del curso de ahondar en todos estos aspectos de lo que nosotros estamos hablando acá. De alguna forma, como esta apertura en la ventana de la meditación es lo que iremos profundizando en el curso que proponemos. Pero bien, vamos a mirar un poquito esas funciones a nivel del sistema nervioso de esa mente. Tenemos una función cognitiva, que es todo ese pensamiento, ese aprendizaje, esa función del sistema nervioso que va a ser y que es importante tenerla presente de cara a ahora que vamos a hablar de los beneficios de la meditación. Entonces, es para todos reconocido que de alguna forma nuestro sistema nervioso, nuestra mente, toda esa función cognitiva es lo que nos va a permitir la supervivencia como seres humanos, a diferencia tal vez de otras especies en donde su supervivencia depende de la actividad motora, de las habilidades más bien desde el punto de vista de la destreza física, nuestra función cognitiva, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento es nuestra forma de supervivencia. Y aquí encontramos una gran cantidad de aspectos, la memoria, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación, el lenguaje. Vamos a ver en un momento cómo la meditación influye de forma importante en esta función cognitiva que tenemos en nuestra mente. Decimos también que somos
cuerpo, mente, emociones, espíritu, y efectivamente tenemos un aspecto emocional que no podemos dejar de lado. De alguna forma estamos acostumbrados a ver la salud como por aspectos separados, ¿no? El digestivo, el cardiovascular, el dermatólogo, la parte emocional como por otro lado, pero si nosotros comprendemos el ser humano como un ser integral, nos encontramos con que el aspecto emocional es muy importante. Pero esa función emocional, cómo gestionarlo, la empatía, la motivación, todos esos aspectos de la emoción, vamos a ver cómo a través de la meditación podemos profundizar en esta función de la mente. Por otro lado, tenemos esa función de la voluntad. La función volitiva se refiere a la voluntad. ¿Y qué es esa función? Es esa capacidad de tomar decisiones, de llevarlas a cabo. Esa voluntad que se ve de alguna forma em, empoderada, soportada, fortalecida a través de la meditación. Vamos a mirar en un momentito un poco los beneficios nuevamente, pero cuando pensamos en las funciones mentales y las estamos un poco separando, comprenderemos que la meditación no es solamente, y vamos a ver qué no es meditar y qué es meditar, pero no es solamente esa parte, como decía María Victoria, bueno, se puso de moda para reducir el estrés, sino como ella misma también nos mencionaba, muchísimos estudios actualmente nos muestran todos esos beneficios a través de los diferentes efectos psiconeuroendocrinos que realiza la meditación. Aquí estamos hablando particularmente de las funciones mentales. Y por otro lado, tenemos otras funciones que no son conscientes, que es más en relación con actitudes, acciones, en donde de pronto no tenemos conciencia de ellos, pero que de alguna forma la práctica de la meditación nos ayuda en esa conciencia de simplemente, como nos mencionaba María Victoria, la sola respiración, por ejemplo, es una capacidad inconsciente, refleja que necesitamos para sobrevivir, pero que de alguna forma la práctica meditativa nos ayuda a ser consciente aquello que está en nuestro día a día. Y aquí conecto un poco ese aspecto de esos tres cerebros, esa conexión entre el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, en donde si nosotros vemos son simplemente, o sea, funciones a nivel del sistema corporal, en donde los hacemos presentes y podemos acompañar un estado de salud más óptimo, más integral a través de una práctica meditativa. Por otro lado, saliéndonos un poco del campo, no solo mental, como lo hemos visto desde la supervivencia, tenemos también una relación con un aspecto desde la trascendencia. Nosotros aquí no pretendemos hablar de la meditación como una práctica religiosa, sino la meditación como ese camino hacia encontrar ese ser que eres tú, sea que lo llamemos a través de algún aspecto religioso o no, es buscar el sentido de la existencia, es encontrarte a ti a través de la meditación. Y es que cuando tú haces una práctica meditativa constante, poco a poco vas haciendo como un reconocerte, como un volver a conocerte de una forma diferente, sin juicios, en donde te abrazas a ti mismo, te reconoces, reconoces tu propia luz a través de la autoobservación, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, de alguna forma, en conclusión, la meditación para nuestra mente, para todas
esas funciones mentales en donde tenemos funciones de reflejos inconscientes hasta la autoobservación de la forma más consciente, vamos a ver que la meditación nos permite integrar todas esas funciones mentales y por consiguiente permitirnos ese camino hacia la búsqueda del ser que somos y que habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, en esta experiencia meditativa, la meditación nos permite hacer pausas, nos permite encontrarnos o acercarnos al momento presente, al aquí y ahora, hacer esa autoobservación que te permite reflexionar acerca de ti, de tus emociones, de tus pensamientos y que te permite hacer un crecimiento personal. Existen diferentes tipos de meditación, pero es cierto que de alguna forma es un momento para ti. Es una pausa en donde tú puedes dedicar un momento a esa autoobservación y que finalmente te va a llevar a un crecimiento personal. Por otro lado, cuando estás haciendo este proceso muy interno, muy profundo, te permite también reconocerte como parte de integral en donde otros también se encuentran en ese proceso de meditación y te permite reconocer esas conexiones que existen con el otro y tu conexión con el universo, tu conexión con el todo. Es un camino hacia un trabajo personal, hacia ese trabajo de conexión muy profunda con tu ser. Nuevamente, no es nuestra intención hacer un acercamiento de tipo religioso, pero sí a que hagas un salto, des un paso a algo más que no solamente sea ese equilibrio físico, mental, neurológico, endocrino, inmunológico, sino también con tu propio ser, con quien eres tú profunda y realmente. Y entonces en este sentido, de alguna forma, la idea es que cuando tú haces ese proceso de meditación constante, cuando estás en este hábito, porque realmente es un hábito que pues vas a ver cómo en la medida en que tú lo vas practicando, es como cuando como se liberan tantas endorfinas, se libera serotonina y se liberan todos estos neurotransmisores, de alguna forma puede simular lo que podemos sentir cuando, por ejemplo, practicamos una actividad física en donde también se liberan muchísimos neurotransmisores. Pero todo esto, toda esta información, no la podemos desvincular del ser, de esa parte, de ese camino, de ese reconocimiento, de esa conexión con la búsqueda del sentido, con lo que es esa conexión con tu alma. En muchas oportunidades yo le digo a los pacientes, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos desde nuestro corazón hacia esa alma, hacia ese que somos nosotros, somos como una cometa y a veces esa cuerda de la cometa se puede aflojar un poquito y hay que tensar un poquito la cometa para que esa cometa pueda volar, podamos disfrutar de este camino, de esta experiencia como humanidad que somos. Así que la meditación será una forma en la cual, mm, dicen la medicina china, conectados a cielo y conectados a tierra. La meditación nos permite hacer eso, una conexión con el cielo y con la tierra. Y en esa búsqueda de conexión hacia el cielo y a la tierra encuentras también tu camino de conexión personal y espiritual. Entonces nos preguntamos, ¿y se puede aprender a meditar? Y es que aquí, por ejemplo, hace poco una persona que me decía, ella tiene unos, yo creo que tiene 59, 60 años, se preguntaba, pero si una persona que conocí que es que comenzó a meditar a los 6 años.
¿Y yo qué voy a hacer a los 59 si el otro empezó a meditar a los 6? No, pues yo, para eso, mejor dicho, ya se me pasó el tren. ¿Ya para qué? Pero claro que se puede aprender a meditar y claro que siempre se puede incluir la meditación dentro de tu práctica. De hecho, hay un estudio en el cual se evaluaron unas variables fisiológicas, unas variables en el cuerpo, con meditadores muy avanzados y personas que estaban iniciando meditación. Y se encontró que las variables eran muy similares, es decir, que no por el hecho, es, aclaro, meditadores de muchísimo tiempo, gente muy dedicada a la meditación, seguramente tiene unas variables diferentes a nivel de su cuerpo. Pero en este estudio se observó cómo las personas que estaban hasta ahora iniciando el proceso de meditación podían alcanzar niveles de disminución de cortisol y otros análisis que se hicieron muy similares a gente que tenía mucho tiempo de meditación. Entonces, siempre es una oportunidad, siempre, siempre. Los beneficios son tan maravillosos que aprender a meditar sería como una asignatura que si bien se da en muchos colegios y en escuelas, es algo que podríamos comprender como una actividad de promoción y prevención en la salud y en tu vida, no solo en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. Así que genial, si tienes hijos, genial, si puedes enseñarles a meditar. No requieres de que sea una cosa súper compleja, pero sí las posibilidades de tener estos beneficios a nivel de la salud, pues van a ser increíblemente importantes y maravillosas. Así que nos preguntamos, ¿y qué es y qué no es meditar? ¿No? Porque entonces puedo meditar caminando, puedo meditar sentado. Entonces, meditar no es intentar poner la mente en blanco. Vamos a aclarar. Poner la mente en blanco no es una meditación, porque muchas personas nos dicen, no, es que yo no logro poner la mente en blanco. Entonces parece ser que yo no sirvo para esto. No es poner la mente en blanco. Tampoco es detener el pensamiento, que parece ser que entonces si no lo detengo, tampoco, y yo no sirvo para esto. Tampoco se trata de tener unas experiencias sublimes, porque empezamos con la comparación de que una persona entonces tuvo durante la meditación una regresión al tiempo del útero y entonces como yo no he experimentado eso, entonces tampoco estoy meditando. No. Tampoco vamos a dejarlo como una práctica religiosa. Hemos hablado de cómo pues otros autores han incluido la meditación como una práctica para la prevención en salud, en mindfulness, por ejemplo. No se trata tampoco de tener una concentración intensa y tampoco es buscar la relajación. Por eso hicimos la relajación inicial, esa relajación de contrae, relaja. Vimos cómo eso es un efecto de relajación en donde buscamos soltar músculo, relajarnos, desestresarnos, estirar un poquito la musculatura. Si bien dentro de la meditación, y ahora Madre Victoria nos va a hablar un poco de esas partes, hay un aspecto de relajación. La meditación no es una relajación exclusivamente. Tampoco se trata de evadir la realidad. Entonces yo medito y entonces ya apago la historia de lo que yo estoy viviendo. La meditación lo que busca es volver al foco, es volver a tu centro. No se trata de no pensar, no se trata de apagar el pensamiento. Se trata de mantenerte en el presente, en el aquí y ahora. Y en esa búsqueda y en esas definiciones que nos daba María Victoria hace un rato hablando de los autores,
Es ese proceso de autoobservación, de contactar con quien eres tú genuinamente, verdaderamente. Es cultivar la atención, es calmarla a través de la observación sin forzar. Entonces, la invitación es aprende a meditar, pero aprende y entiende para qué estás haciendo esto. No es solamente, ok, pongo un audio, medito, sino, ¿y qué más te dice la meditación? ¿Qué otras cosas maravillosas trae la meditación? Esa es nuestra intención a través de este conversatorio y del curso que te vamos a proponer. Sigue, María Victoria. Vale. Pues eh, ante la pregunta de ¿se puede aprender a meditar? Ya nos ha contestado Natalie que siempre, en cualquier momento podemos hacerlo, porque nuestro cerebro es neuroplástico, puede modificarse a cualquier edad, mantiene esa capacidad. Ya lo podemos hablar un poquito más despacio. Y ahí veis que están escritas algunas preguntas, aparte de lo que es y lo que no es meditar, algunas preguntas que quizás te inquieten, que intentes resolverlas o contestártelas antes de empezar a meditar. O sea, es como cuántas formas hay de meditar, pues ya os digo yo que hay muchísimas. Eh, También te podías preguntar cómo me motivo, cómo no me motivo y cómo tengo que empezar a meditar. Poquito a poco iremos desarrollando estas preguntas. Tenemos tiempo para ir conversando sobre la meditación. Pásame a la siguiente diapositiva. Al siguiente. El señor es muy guapo, pero vale. Vale, la meditación. Volvemos a comentar que la meditación es entrenar la atención y la conciencia. Vale. Entrenar la atención y la conciencia lo podemos hacer. Déjame si quieres un momentito. Lo podemos hacer de muchísimas formas, como ya vamos a ver en las distintas clases de meditación que hay. Ya os digo que así para dividirlo en dos grandes grupos estarían la meditación, la práctica de mantener atención cuando estamos en el hacer, cuando estamos haciendo alguna cosa, si estamos atentos a lo que hacemos. Su exponente máximo sería el mindfulness. Y luego otras muchas prácticas que son la meditación en quietud. La meditación cuando nos sentamos, ahora no estamos haciendo, nos quedamos quietos y nos sentamos simplemente al ser con nosotros y observar. Ahora sí que quiero que me pases a la siguiente diapositiva. Entonces, se suele llamar meditación informal, la meditación en el hacer, y a la meditación en el ser, que sería la meditación sentada, se llama meditación formal. Y vamos a ver cuáles son los tres pilares, así un poco por encima, los tres pilares para hacer una meditación formal, que van a ser la postura, la respiración y la actitud. ¿Me puedes pasar a la próxima? Bueno, esto es un poco lo que os he comentado. Vale. La postura. Vamos a ver. La postura, yo pienso que en general no hay una postura específica para meditar. Hay algunas tradiciones antiguas que sí que inciden mucho en la importancia de la meditación, como puede ser el Zen, y además la tiene súper estudiada durante miles de años. Con lo cual, si queremos practicar esas posturas, como la persona, eh, puede ser recomendable si te tiendes a ligarte a una tradición determinada, a una tradición en particular. Lo que yo creo que sí que es importante para hacer meditación es que tu postura sea cómoda, que tu cuerpo no te esté interfiriendo, no te esté molestando, para que puedas centrarte en tu atención, en tu mente. Y una cosa que sí que se considera crucial, porque el cerebro va a saber siempre qué postura tienes,
Entonces se considera crucial que tengas la espalda recta y que tengas los pies apoyados en el suelo. Pásame a la siguiente. La respiración, como ya sabéis, si os habéis acercado alguna vez a la meditación, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas cosas, la mayoría de las técnicas de meditación van a usar la respiración como un ancla. Ancla es aquello en lo que usamos para que no se nos distraiga la mente, ¿no? Entonces, observar el proceso, llevar la atención al momento presente, observando nuestra respiración, es un ancla potentísimo para estar fortaleciendo la atención. También la respiración tiene aquí un papel muy importante, porque cuando estamos respirando y observando este proceso, vamos a activar partes de nuestro sistema nervioso que están muy asociadas a inducirnos estados de calma y sobre todo estados de concentración, que es muy importante en la atención. Hay muchísimas técnicas de respiración, cada una tiene funciones específicas y si podemos a lo largo del curso hablaremos un poquito más detenidamente de alguna de ellas. Y por último, el tercer pilar va a ser la actitud. La actitud es lo más importante. La postura y la respiración pueden ser muy importantes, pero la actitud es lo más importante cuando vamos a meditar. Deciros así como pinceladas que sepáis que meditar, la meditación formal no es hacer, es simplemente estar en quietud y permitir que algo suceda. Vamos a intentar estar en un estado de aceptación y de no juicio en todo lo que nos está sucediendo, lo que nos está llegando, lo que está pasando por nuestra mente, por nuestro cuerpo. Y yo luego os diría así como cosas importantes que mantengáis siempre la mente del principiante, nunca ir con expectativas, cada día es una meditación nueva, cada día nuestro cuerpo es un cuerpo nuevo, con lo cual todo lo que va a pasar allí pues va a ser una nueva experiencia. Y luego también tener una actitud de voluntad de perseverar. A ver, la mente tiene una naturaleza que veremos cuál es, pero como todo en este mundo, como nuestro cuerpo y como el universo entero, la mente también tiende a la entropía y va a tender siempre a dispersarse, a irse por otros caminos. Por eso la gente comenta que es tan difícil meditar o que la meditación no es para, bueno, no es para nadie, en principio, si no pones voluntad en que cada vez que te dispersas vas a intentar volver a lo que estabas haciendo, ¿no? Aquí también os añadiría que no lo he puesto ahí pues como una actitud de humildad, de rendirnos ante la vida que es mucho mayor que nosotros. La vida ha diseñado nuestra mente de esta manera, en la que siempre nos va a estar tendiendo a mandarnos de forma involuntaria pensamientos, pero tenemos que aceptarla, tenemos que aceptar de manera, esto es lo que hay, pero también saber que tenemos cierto grado de voluntad en la que podemos intervenir, pues como tenemos voluntad para hacer ejercicio y mejorar nuestro físico, como tenemos actitud, como tenemos voluntad para seguir una dieta. Lo más fácil sería dejarnos llevar, pero podemos intervenir en cierta medida en lo que nos está presentando la vida, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Me puedes poner la siguiente? Vale, vale. Bueno, esto, o sea, como motivación, que hablaremos mucho de la motivación y hablaremos mucho de muchos
artículos que la ciencia está investigando muchísimo, cada vez más cosas, se multiplican por miles los estudios que se hacen sobre meditación. Pero hay uno que fue un hito importante, está publicado en la revista Science y el título es como Una mente errante es una mente infeliz. Ahí tenéis la referencia bibliográfica de esta publicación, si queréis buscarla. Y solamente, pues, como motivación importante de practicar la atención, de no dejar que nuestra mente sea tan errante como tiende a ser ella, es que ellos han demostrado que esta mente tan errante es una mente infeliz. Buen motivo para retenerlo. Pasa a la siguiente y continúa. Vamos entonces a mirar un poco esos beneficios de la meditación, que luego podremos ir profundizando y dándole como mayor sentido a nuestra salud física. Entonces, como nos mencionaba María Victoria en ese circuito, en ese eje, uy, perdón, no sé cómo hice esto. Se te dio Ya, la vuelta. aquí, sí, sí. Ok. El eje. Para no dar la vuelta, eh, de alguna forma se conoce como el trabajo de la meditación reduce los niveles de cortisol, esa hormona del estrés que tal vez nosotros conocemos. La liberación de endorfinas, la liberación de melatonina, la disminución del cortisol, los cambios en el flujo del flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central reducen los niveles de estrés. Entonces, si nosotros vemos ese eje corazón, intestino, respiración con la mente del que nos hablaba María Victoria, entenderemos que es en diversos aspectos cómo nosotros vamos a estimular ese nervio vago, sea bien por la respiración, sea bien por el sistema digestivo, sea bien por la liberación de neurotransmisores, que finalmente nos van a llevar a esa reducción del estrés que el autor que nos hablaba María Victoria del mindfulness es Sim, ¿no? Em, digamos que no es que haya descubierto, simplemente que él lo que hizo fue poner en el lenguaje de la ciencia algo que es milenario y que se conoce, por ejemplo, como meditadores de larga data tienen una serie de cambios a nivel del cuerpo en donde su longevidad se incrementa a través de la meditación, muy vinculado con la reducción del estrés. Por otro lado, como decíamos, hay unos cambios a nivel de las ondas cerebrales. Nosotros tenemos diferentes ondas cerebrales que posteriormente ahondaremos nunca mejor, en ese tema. Pero el hecho de que se produzcan cambios en los potenciales evocados de estas frecuencias y estas ondas cerebrales, se ha visto cómo tienen mejora o cómo mejoran ciertas capacidades en nuestro sistema nervioso. Uno de ellos, la concentración. Pero es que cuando nosotros meditamos, vamos a activar o vamos a tener una mayor intensidad en esas ondas alfa, que son esas ondas en donde estamos activos, pero relajados. Durante ese estímulo a esas ondas alfa, vamos a tener unos procesos de intuición y de creación y de, de, de intuición y de experimentar ciertas habilidades que, como veíamos a nivel mental, son muy importantes y que finalmente nos van a ayudar en uno de estos efectos, que sería la mejora en nuestra capacidad de concentración. De ahí la importancia de que
nuestros chicos, nuestros niños, cada vez tengan mayor aprendizaje en el aspecto de la meditación como parte de de su día a día. Por otro lado, tenemos el aumento de la empatía. Se ha visto cómo de alguna forma la meditación tiene unos efectos sociales, es decir, en una comunidad en la cual nosotros, una comunidad que hace meditación, se han visto y se han encontrado estudios cómo disminuye la violencia social y comunitaria en poblaciones donde se realiza meditación. Entonces, imaginémonos qué podría pasar si nosotros meditamos en nuestra casa. Y de hecho hay estudios que muestran cómo madres que han iniciado meditación se genera un cambio en los hijos, se genera un cambio a nivel de la casa. Es decir, tenemos esa posibilidad también de experimentar esos efectos sociales, esas sensaciones, esas relaciones y cómo de alguna forma podemos mejorar esa empatía con la comunidad con quienes habitamos o comunidades mayores. Como mencionábamos inicialmente, la autoobservación es ese aspecto en donde la meditación te va a permitir hacer esa pausa consciente y en donde tú vas a poder hacer esa conexión con tu ser, con quien eres tú. Y de alguna forma, la autoobservación como parte fundamental de procesos terapéuticos, parte fundamental de ese proceso de crecimiento, la meditación es uno de esos efectos, esos beneficios que nos va a traer. Y como decíamos anteriormente, esos efectos sociales con la comunidad, si tú haces una conexión contigo, conectas con el otro y te permitirá conectar con el todo, con la naturaleza, con quien, lo que te rodea y con quién eres tú. Así, si nosotros enfocamos y damos como unas conclusiones acerca de lo que hemos estado viendo, veíamos cómo ese aspecto físico, mental y emocional se ve, se genera ese bienestar integral en todo tu ser. En el aspecto físico, con todos los efectos que posteriormente vamos a ir desglosándolos, efectos cardiovasculares, en el sistema nervioso, en el sistema metabólico, en el sistema endocrino. Hay estudios, como decía María Victoria, en una gran cantidad de estudios, estudios en fertilidad, estudios en cáncer. Es, ponemos en PubMed meditación y nos aparecen infinidad de artículos, cada vez más, con mayor evidencia científica. Y de alguna forma, nuestra práctica de la meditación nos va a permitir hacer esa conexión con nosotros mismos, con nuestro entorno, con ese trascender de quién eres y ese ser, esa conexión para reconocer quién eres tú profundamente. María Victoria, ¿sigues? No, así a modo de resumen, como ya hemos visto todos los beneficios integrales que puede tener la meditación, recordaros bueno, que en este mundo que da mucha importancia a lo que está estudiado por la ciencia, en todos estos artículos en revistas de alto impacto en el mundo de la ciencia, que hay muchísimos y que están ahora en vigor, podemos estar más tranquilos si no somos excesivamente, si creemos muchísimo en lo que dice la ciencia, que para mí la ciencia es muy importante y está en completa combinación con aspectos más trascendentes, menos definidos científicamente, ¿no? Digamos. Y eso nos lo trae, nos acerca la meditación a nuestro mundo de hoy en día, a nuestro siglo XXI. Y
Y luego también comentaros que el que sea más accesible ahora eh, es muy importante porque podemos hacer llegar la meditación a muchísimas personas. Vamos a ver que no se requiere nada. Vamos a ver que simplemente podemos meditar en nuestra casa y no hay que hacer ninguna inversión y que nuestra mente ya la traemos de serie, con lo cual es importante. Y esto de que se aumente la cantidad de gente que puede acceder a la meditación, como acaba de decir Natalie, es muy importante porque ya veremos cómo lo que está sucediendo entre nosotros, lo que está sucediendo en nuestro cerebro y en nuestro corazón, influye en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Influye en las personas que tenemos cerca, en las que más queremos, por supuesto en las que nos encontramos por la calle también. O sea que vamos a colaborar al bienestar de toda la humanidad, más o menos. Así que esto es un poco la propuesta que os hacemos. Así que queremos hacer un taller. Yo lo llamo taller seminario porque el seminario es como sembrar una semillita para aprender a meditar, para motivarnos para meditar. Y, y la propuesta es eso, hacer 4 sesiones que ahora nos cuenta Natalie cómo lo tenemos un poquito pensado. Que no tenía el audio. Ya. Sí, la idea, de alguna forma, queríamos compartir un poco lo que ha sido como esta historia de nosotras. Nos conocemos desde el año 2010, más o menos, ¿cierto? Y comenzamos a realizar meditaciones juntas, a encontrar, yo personalmente soy colombiana y vivía en Colombia y empecé a meditar allí con una de mis profesoras en todo este campo. eh, yo cuento cómo mis primeras meditaciones a las que asistí me parecía como la primera que voy. Estaba invitado el indio chamánico con una gran pluma que pasaba por todos y yo decía, no, ¿qué es esto tan loco? Esta gente, ¿cómo hace? ¿Cómo puede estar sentada ahí sin cansarse? Y todos ahí con el om. Y bueno, esas cosas que empiezan a aparecer, pero seguí yendo con todo y eso que dije, esto está loco, pero seguí asistiendo y seguí asistiendo. Y de alguna forma, pues ahí comienza un poco mi camino en esto de la meditación. Luego, con el doctor Carvajal, Jorge Carvajal, en la sintergética, pues tuve también otra forma de acercarme a la meditación. Y entonces... María Victoria y yo nos conocemos en el año 2010 en el centro de Acro aquí en Toledo y comenzamos a meditar, a meditar juntas. Se nos fueron uniendo más personas. Hay veces que había mucha gente, a veces teníamos más o menos compañeros. Y empezamos como un camino de dar a conocer la meditación de la forma como nosotros lo vivíamos a través de entornos muy bonitos, como pueden ser la naturaleza, espacios muy especiales aquí en Toledo. Ay, aquí está Marta apoyándonos, qué linda. Aquí está Marta, pues así es. Gracias, Marta, porque mira qué linda, justo que entraras eres parte de este proceso también. Marta nos impulsó muchísimo en Acro a la meditación, porque también para ella era muy importante em, ayudar a las personas a que encontraran este camino, no solamente a través de la actividad física, sino de otros medios. Ahora, si quieres compartir algo, muy bienvenida. Y así empezamos.
así empezamos. Entonces aquí tenemos una imagen de estas espérate un segundito. Aquí estamos en esos comienzos de María Victoria y yo meditando. Y fue muy bonito porque nos fuimos cada vez. Claro, María Victoria, bienvenida si quieres decir algo ahí en este recuento histórico. Sigue, sigue. No te Eh, preocupes. de Ahí algún- estamos jóvenes, ¿eh? Ahí estamos jóvenes, seguimos. Aquí yo creo que estamos aquí Estamos en acro. estamos en acro, ahí, en la meditación. Y, y bueno, de alguna forma fuimos en ese proceso de acompañar a otros, y nosotras mismas, ir conociendo, ir aprendiendo. Em, Luego, entonces, sí, empezamos a hacer meditaciones, no solamente en espacios cerrados, sino que empezamos a hacer encuentros en el río, encuentros que también eran y siguen siendo maravillosos, acompañando a la gente también a meditar y sobre todo reconocer eso que decíamos, ¿no? Como la parte social, como la meditación, como son momentos muy bonitos, muy, muy bonitos. Mm, em, Hicimos una página, creamos una página en Facebook que es Meditando Juntos, por eso es que el grupo se llama Meditando Juntos. Y inclusive tuvimos también una experiencia muy, muy bonita en pandemia, en donde nos unimos como grupo, nos unimos muchísimas personas que estaban en este proceso de meditar y que querían aportar a otros en ese momento tan complicado. Y ahí empezamos a usar muchísimo esta vía online para la meditación. Entonces, seguimos haciendo meditaciones presenciales, pero de alguna forma también al hacerlas online podemos vincular gente que no está aquí en la ciudad de Toledo o en Madrid. Hemos tenido, eh, no sé cuántas meditaciones habremos hecho desde que estamos juntas. Muchísimas, muchísimas. Y de alguna forma entonces nos surge a nosotras esa inquietud, pero ya desde hace como 2 años, ¿no? O un año, la inquietud de, ¿y si hacemos un curso? ¿Y si hacemos un acompañamiento desde lo que nosotras en nuestro campo más científico conocemos? Y si vinculamos eso que está en la ciencia a la práctica e intentamos que las personas lo puedan hacer de forma habitual, pues dijimos, hagamos un curso. Y entonces de ahí se deriva un poco esta propuesta, una propuesta en donde haremos 4 clases una vez al mes. Esperaríamos terminar en enero en donde el curso abarca un poco lo que hemos hablado el día de hoy, esos aspectos desde la neurociencia, esos aspectos de la mente, el reconocer todos esos beneficios, pero más desglosados, endocrinos, metabólicos, en tu aspecto, desde tu aspecto hormonal, en tu aspecto cognitivo, psicológico, abarcando también ese aspecto de lo que nos mencionaba María Victoria, esos aspectos básicos de la meditación y cómo hacerla fácil en tu vida. Existen muchísimas formas de meditación. Nosotras lo que intentaremos hacer acá es que tú puedas encontrar tu forma, tu hábito, y cuando genuinamente encuentras el hábito, realmente empieza a hacerte falta la meditación. Te levantas como con ganas para poder hacerla. Aunque parezca raro que me levanto temprano a meditar, pero realmente
el cuerpo te lo empieza a pedir. Pero ¿cómo no? Si liberamos todas las endorfinas que liberamos. Así que esa es un poco nuestra propuesta. Y bueno, no sé, María Victoria, si quieres agregar algo, nosotros vamos a pasar en el grupo, vamos a dar un desglose mayor de lo que será esta serie de talleres mensuales, una clase que durará aproximadamente hora y media, 2 horas, y luego pues dejaremos una serie de ejercicios y de actividades propuestas para que tú puedas trabajar durante el mes y así en nuestro siguiente encuentro poder conocer cómo fue tu experiencia. Vamos a estar en conjunto porque vamos a hacer un grupo de WhatsApp en donde vamos a estar ahí continuamente r- mm, atentas a lo que se requiera en el grupo y en el siguiente clase pues poder conocer un poco cómo fue tu experiencia y agregar cada vez más información, información en relación a esos aspectos que no solamente son las técnicas como tales, sino aspectos como la autoobservación, como las emociones, como el ego, en donde la meditación seguramente será parte de esa búsqueda hacia ese ser trascendental que eres tú. Ana Victoria, ¿quieres agregar algo? Pues creo que lo has explicado ya muy bien, o sea que nuestra intención es acercaros la meditación de la manera lo más sencilla posible, aunque supongo que nos meteremos en asuntos técnicos para explicar un poco lo que es la fisiología y compartir un poco lo que la ciencia sabe. Pero no vamos a intentar ver tanto los aspectos prácticos de cómo nos ayudan en nuestra vida cotidiana y también no olvidemos el impulso humano de ir más allá de lo que somos y de trascender y de unirnos con el todo. Y la meditación va a tener ahí un papel muy importante. Y nada, ya lo has dicho, o sea, empezamos, bueno, yo había empezado antes en yoga, empezamos haciéndolo presencial y luego nos hemos volcado muchísimo por la pandemia en lo virtual. Yo creo que estamos llegando así a mucha más gente, contribuyendo a esa expansión, ¿no? A que seamos más mentes, hagamos más masa crítica, más mentes haciendo una buena labor por por elevar la conciencia, la conciencia colectiva. Así es, así es. Y nada, es nuestra invitación. Así que si queréis vamos a cerrar ya el tal y os propongo que podemos hacer una muy cortita meditación, así como en plan resumen de lo que tenemos hasta ahora. Así que mi propuesta es que os sentéis, que cerréis los ojos suavemente, que te des cuenta que estás sentado con la espalda recta y con los pies bien apoyados en el suelo. Te propongo que lleves tu atención sobre todo a la espalda y si quieres puedes balancearte ligeramente hacia atrás y hacia adelante con el objetivo de que vayas a encontrar tu centro, aquel sitio donde te vayas a encontrar más estable, en el que tu espalda, tu columna esté recta y no esté rígida. La intención de esta meditación es con observar, es poner la atención en nuestra observación. Y empezaremos observando nuestro cuerpo. La propuesta es que observes las sensaciones del cuerpo. No las vamos a calificar, nos vamos a mantener neutrales. Lo que está ocurriendo allí no es ni bueno ni malo, simplemente está pasando aquí y ahora, en el presente. Observa tus pies, qué sensaciones tienen.
Vete observando ahora las sensaciones que hay en tus pantorrillas, en tus rodillas, en los muslos y en las caderas. Pasa la observación al abdomen, siempre con ecuanimidad, con neutralidad, sin juzgar. Solo observamos las sensaciones que se están produciendo allí. Subimos al torso, a los hombros, a los brazos y a las manos. En las manos se suele sentir a veces una sensación de hormigueo que te recuerda mucho las vibraciones que hay por tu cuerpo. Sigue en una posición neutral sobre la observación y observa tu cuello, tu cara, todas tus facciones, los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Y expande el foco ahora y observa todo tu cuerpo en general. La propuesta ahora es cambiar el foco y pasamos la observación a la respiración. Solo observa cómo el aire entra en el cuerpo y cómo el aire sale del cuerpo. No está bien ni está mal. Solo está ocurriendo. Observo el vaivén, observo la marea del aire, observo los movimientos sutiles que se producen cuando recibo y cuando doy. Mantengo mi neutralidad. Observo cómo es. Observo lo que hay en este instante, en este momento único. Y desde la respiración te propongo que pases a observar el estado emocional que tienes en este momento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos ahora? ¿Estamos agitados, tranquilos, alegres, tristes, quizás aburridos, ilusionados? Pero no interpreto mis emociones, no las juzgo, las observo, solo las observo. Y la última propuesta es que observes los pensamientos que la mente de forma espontánea te trae, los que te trae en este momento y los que te ha traído a lo largo de la meditación. Acepto la naturaleza de mi mente, la forma en la que actúa. Sé que involuntariamente me lanza pensamientos. Yo solo los observo.
No me voy con ellos, no los juzgo. Y hemos observado el cuerpo, las emociones y la mente. Hemos observado aquello que poseemos y sabemos que si lo hemos podido observar, son elementos que tenemos, pero que no somos. Son nuestras posesiones, pero no es nuestra esencia final. Detente ahora en el observador. ¿Qué? ¿Quién ha estado observando? Permanece unos instantes quieto en el observador. Es un lugar vacío, sobre todo vacío de juicios. Un lugar lleno de quietud, de paz. Profundiza ahí, en ese estado de armonía, de sosiego, de plenitud. Y vuelve a llevar la atención a la respiración. Vuelve a observar los movimientos del aire y de tu cuerpo. Hazte consciente también de las partes de tu cuerpo y empieza a hacer ligeros movimientos con las manos, con los pies, con el cuello, con aquello que sientas que quiere moverse. Y cuando estés preparado, preparada, abres los ojos y vuelves a la vida cotidiana. Namaste. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Victoria. Si pudimos ver esa primera relajación del principio con lo que es un proceso de meditación, podemos empezar a notar diferencias. Y bueno, la invitación es a, a hacer esa inmersión en este proceso de meditación, sea que nos acompañes en el curso, sea que lo decidas hacer de alguna otra forma, pero nuestra intención aquí, que el día de hoy en este conversatorio, es usar la meditación, inclúyela en tu vida porque los beneficios que ella te trae son tantos y es tan relativamente sencillo poder acceder a ella que vale la pena iniciar este camino o si ya lo iniciaste, continuarlo. A veces nos aburrimos, decimos, ay, no, ya lo hice por un tiempo, retómalo. Bueno, es una herramienta maravillosa para ti, para tu ser y tu alma. Así que bueno, gracias Marta por estar aquí. Nos dice Marta que está muy contenta de vernos juntas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí están los dos. Gracias por estar aquí y gracias a quienes nos van a ver posteriormente. Dejaremos el conversatorio grabado para que lo puedan ver y estamos atentas a cualquier inquietud o cualquier otra cosa que necesiten. Así que gratitud, un besito. Gracias por estar aquí. Gracias, María Victoria. Y nos vemos pronto, sea en esta o sea en nuestras meditaciones de la luna llena que hacemos regularmente todos los meses. María Victoria, ¿quieres decir algo más? Nos despedimos hasta lo primero de la próxima meditación, en la Eh, que, bueno, en la luna, así, me toca mirar pero o sea, aprovechando lo que decíamos, meditaciones online, aprovechando que las redes nos llevan nos ponen disponibles en muchos sitios y también son meditaciones online, ¿sabes? En las que combinamos un poquito la presentación propia y la psicología astrológica. así. Es otra de tus pasiones, de nuestras pasiones. Y Y, todas las meditaciones las encuentran en mi canal de YouTube. Ahí están todas colgadas. Así que, y en Meditando Juntos, en el, en el, en Facebook. Aquí un momento les pongo y aquí está, nos lo cuentas en y Facebook. ya os comunicaremos si estáis interesados, cómo podéis inscribiros. Daremos un poquito las pautas por redes sociales, ¿vale? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un besito. Gracias, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Namaste. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Un besito. Gracias.